Hoy compartiremos la increíble historia de Jonathan Freeman, quien, a pesar de todas las dificultades y pruebas, continuó siendo leal a su familia. Jonathan trabajaba como mecánico de motores diésel y se esforzaba incansablemente para brindar una vida digna a su familia. Pero un día, regresó a casa y descubrió que su mundo nunca volvería a ser el mismo. ¿Qué puede ser más fuerte que el amor y la traición, que nos obligan a tomar las decisiones más difíciles? Esta es la historia de cómo Jonathan se enfrentó a una elección complicada y encontró la fuerza para seguir adelante. Jonathan Freeman acababa de llegar a casa después de trabajar su turno de 8 horas más 4 horas extras. Jonathan trabajaba como mecánico de diésel en el concesionario de Caterpillar en la ciudad. Jonathan no era capataz, pero era uno de sus mejores mecánicos. Jonathan estaba contento de no ser capataz, no quería serlo, le gustaba hacer exactamente el trabajo que hacía. Las cosas habían estado muy intensas con los equipos de bomberos luchando contra 4 grandes incendios forestales, además de quién sabía cuántos incendios más pequeños apareciendo por todas partes. El equipo se estaba rompiendo por todos lados y Jonathan era necesario casi día y noche desde mediados de julio. Jonathan había estado trabajando horas extras, y ya se acercaba la época en que los niños volvían a la escuela, además del fin de agosto. Jonathan se levantaba temprano y llegaba a casa tarde, haciéndolo durante todo el verano, días de semana y fines de semana. No es que Jonathan se quejara, que estaba feliz con todas las horas extras que recibía. Jonathan siempre estaba contento trabajando horas extras, porque horas extras significaban dinero, y Jonathan necesitaba dinero debido a la costosa casa de 4 habitaciones, 2 baños y medio, garaje para 2 autos, ubicada en un muy buen vecindario y en un gran terreno que Jonathan y Susan habían comprado hace 2 años. Cindy, Joy y Nancy ya no eran pequeños, necesitaban sus propias habitaciones y su propio espacio. Con todos los incendios fuera de control, Jonathan estaba trayendo a casa unos cheques de pago muy buenos. Jonathan estaba cansado hasta los huesos, pero feliz que el dinero era necesario. Jonathan estaba feliz, no orgulloso, de poder comprar la casa costosa. Jonathan se sentía bien sabiendo que era un buen proveedor para su familia. Jonathan amaba a su familia y estaba orgulloso de todos ellos. Si alguien le hubiera preguntado a Jonathan, él habría dicho que tenía la mejor esposa y los mejores hijos que cualquiera podría tener. No. Es que no tuvieran sus problemas también, los tenían, como cualquier otra pareja. Nada serio, solo pequeñas cosas como que Susan había ganado un poco de peso después de tener a los 3 pequeños, y Jonathan estaba acumulando una barriga cervecera. Susan se quejaba de que Jonathan nunca quería ir a esas fiestas de parejas que los amigos y vecinos organizaban, pero en cambio prefería quedarse en casa o ir a pescar. Ninguno de los dos habría dicho que su vida sexual era excelente, Jonathan habría querido más, tal vez algo un poco más salvaje, con menos hacer el amor y más sexo. Susan habría dicho que quería más amor, más juegos previos y atención de Jonathan. Bueno, esos tipos de problemas, pequeños problemas que sacan de quicio, pero nunca lo suficientemente grandes como para pelear. Jonathan estaba contento, y Susan también parecía estarlo. Cuando Jonathan entró en la casa, todo parecía demasiado tranquilo. Normalmente, al menos lo habría recibido el sonido de 3 niños jugando. No deberían estar en la cama todavía, aún era demasiado temprano. No podían estar en la casa de los vecinos jugando, para eso también era demasiado tarde, incluso para el verano. Jonathan se preguntó por un momento si había olvidado algo. ¿Le habría dicho Susan que iban a pasar la noche con alguien, como sus abuelos? Obviamente, no estaban en la casa. Susan sí estaba. Susan estaba sentada en la esquina del comedor, con las manos entrelazadas sobre la mesa, mirando a Jonathan con una expresión pensativa, nerviosa, triste y contemplativa. Por un momento, Jonathan pensó que ella parecía haber estado llorando, sus ojos parecían rojos. Jonathan, hay algo de lo que tenemos que hablar, fueron sus primeras palabras mientras bajaba la mirada de Jonathan a sus manos. Jonathan sintió que su estómago se revolvía y aleteaba. La expresión en el rostro de Susan era una que él solo había visto una vez antes. Susan se había sentado en ese mismo lugar y había dicho esas mismas palabras el día que le dijo que su padre había muerto repentinamente de un ataque al corazón. Recordando eso, Jonathan sintió que sus rodillas se debilitaban.
Sacó una de las sillas de roble y se sentó frente a Susan, incapaz de decir nada, solo podía mirarla cuestionando, pero los ojos de Susan evitaban los suyos. Susan estaba contemplando, pensando, con una mirada lejana en sus ojos. Jonathan podía sentir el deseo de Susan de no decir nada, de no hablar. Podía sentir que Susan quería estar en cualquier otro lugar excepto donde estaba. Susan quería, pero no quería esta conversación. Las mariposas batallaban en su estómago mientras observaba sus manos todavía entrelazadas, sin mirar a Jonathan. Susan habló, su tono triste, casi de luto. Jonathan, sabes que te amo más que a cualquier hombre en el mundo, sabes que significas todo para mí, ¿verdad? Jonathan tragó saliva con dificultad, su boca seca, demasiado seca para hablar. Sí. Susan levantó la vista hacia Jonathan, estudiando su rostro, buscando más de una respuesta que solo esa simple palabra. Tienes que creerlo, ahora más que nunca. Jonathan, necesito decirte algunas cosas que hacen esto muy importante. Necesitas saber cuánto realmente te amo, lo importante que eres para mí, lo importante es que somos el uno para el otro. Tienes que creer en nosotros, simplemente tienes que hacerlo, sin importar cómo te sientas después, sin importar cuánto te sientas herido. Esto es importante, ahora más que nunca. Realmente te amo. La voz de Susan temblaba, esas últimas palabras fueron pronunciadas cada una como si fueran oraciones individuales. Ahora, Jonathan tenía sudor frío goteando por su espalda, sus manos comenzaban a temblar. No podía creer sus propios pensamientos. La anticipación y las palabras, el estado de ánimo y la expresión facial de Susan, toda la atmósfera tenían la mente de Jonathan corriendo hacia 1000 conclusiones diferentes. No podía sacar de su mente los recuerdos de la muerte de su padre, fuera de su conciencia y sentimientos. Intuitivamente, Jonathan sabía que este era uno de esos momentos que lo cambian todo. Cualquier cosa que Susan quisiera decirle, la vida nunca sería la misma después. Por momentos, el tiempo se detuvo mientras Susan contemplaba a Jonathan, pero sus ojos aún no se encontraban con los de él, cuestionándolo, con miradas desconcertadas. Solo el tic-tac del reloj rompía el silencio en la habitación, casi se podía escuchar la casa crujir en la quietud. Luego, como el chasquido de una bala disparada, rompiendo el silencio, sus palabras comenzaron a rodar, a veces suaves y apenas audibles, a veces duras, fuertes, casi violentas con pasión, su voz temblorosa, sus labios temblando. No solo tengo miedo de que escuches esto de alguien más y no lo entiendas. Necesito decirte esto por mí misma, por mi propia paz mental. No puedo seguir así. He llevado esto conmigo durante demasiado tiempo. Durante más de un año, he querido decirte. No puedo, simplemente no puedo contenerlo más. Ocultarlo no está bien, duele, esconderlo lo hace sentir completamente mal. No debería ser así. Este es un momento demasiado importante, demasiado precioso para mí. Lo hemos discutido una y otra vez, y hemos decidido decirte, no hay otra forma. Si no te lo digo y no lo explico, no hay manera de que lo entiendas. Si lo descubrieras, lo escucharas de alguien más, solo pensarías mal, reaccionarías tontamente y solo te harías daño a ti mismo y a mí, nos lastimarías a nosotros. No quiero que malinterpretes, necesitas entender. Necesitamos discutir esto abiertamente y honestamente para que puedas entender. Solo puedo esperar, no, rezar, que me ames lo suficiente para poder entender. Si no lo haces, no lo sé, simplemente no lo sé. Supongo que solo necesito confiar y tener fe en ti y en tu amor por mí. Tengo que ser consecuente, no hay otra forma. Suspiró y sus hombros se encogieron en resignación por lo que fuera que sucediera. Sin embargo, por momentos, solo se escuchaba el tic-tac del reloj. Susan no continuó, solo miró contemplativamente sus manos, sus hombros aún inclinados en resignación. 1, 2, 3 veces Susan levantó la cabeza, abriendo la boca para hablar, pero luego bajó la cabeza y no dijo ninguna palabra. Finalmente, dolorosamente, como si cada palabra tuviera que ser arrancada de ella, Jonathan, este último año he estado viendo a alguien, un hombre. Sus ojos ahora miraban fijamente a los de Jonathan, no solo esperando su reacción, sino también desafiando, combativa y defensiva. Ahora estaba lista para defender su adulterio abiertamente y honestamente frente a Jonathan.
Sus primeros pasos de bebé habían sido dados, ahora ya no podía esconderse. Jonathan, él es un hombre muy agradable, amable, cariñoso, comprensivo, que ha sido muy herido y necesita mi amor, atención y cuidado. El año antes de conocerlo, perdió a su esposa en un accidente. Ella murió cuando su coche volcó en la carretera. Él estaba conduciendo, y aunque no fue su culpa, se culpó terriblemente a sí mismo. Estaba sufriendo de fuertes depresiones autodestructivas. Incluso ahora, después de todo este tiempo y todo mi amor y cuidado, todavía está deprimido a veces. Jonathan se sintió mareado. ¿La había oído correctamente? ¿Ella le estaba engañando? ¿Lo había engañado y lo había hecho parecer un tonto? Se sintió como si acabara de ser noqueado de un solo golpe y estaba tan fuera de sí que ni siquiera podía sentir el dolor. La saliva en su boca ahora se había convertido en una pasta pegajosa, aún sin comprender completamente la profundidad de las palabras de Susan. ¿Me estás diciendo que durante el último año me has estado engañando, has estado rondando con otro hombre? ¿Me estás diciendo que has tirado nuestro matrimonio y nuestros votos matrimoniales solo para obtener algo diferente? ¿Me estás diciendo que no te importan lo suficiente los niños o yo, solo quieres tener tus emociones, tu diversión y emoción? Los ojos de Susan se encendieron, su rostro se endureció y su voz se elevó, temblando de ira. Jonathan, qué vergüenza. ¿Piensas tan poco de mí? ¿Me amas tan poco que piensas que soy una ninfómana, una prostituta? En este momento, me siento tan avergonzada de ti por pensar que podrías amarme tan poco. En este momento, estoy tan decepcionada de ti, no creo haber estado más decepcionada de ti antes. ¿Cómo pudiste pensar algo así de mí, tu propia esposa y madre de tus hijos, a quien se supone que debes amar, honrar y respetar? Esos fueron nuestros votos matrimoniales, Jonathan. Susan escupió esas dos últimas oraciones, con la intención de que cada palabra fuera una bofetada en la cara de Jonathan. Luego se detuvo, su rostro se volvió hacia un lado, intentando calmarse. Nada se dijo por un tiempo. Luego, en los ojos de Susan se podían ver las emociones de amor y consideración. Un pequeño suspiro de alegría y pasión pasada cruzó sus labios. Créeme, él no es un mal hombre, Jonathan. Esto no es lo que piensas, no es lo que te preocupa. Esto no es solo sobre sexo. Esto no se trata de engañar o mentir, de correr por ahí sin preocuparse. Esto no es ser inmoral o amoral. Esto se trata de amar y cuidar a alguien profundamente. Se trata de ayudar y dar a alguien algo de mí misma que esa persona necesita desesperadamente, algo de lo que no puede prescindir. Se trata de recibir algo a cambio que es muy precioso para mí, algo que puedo guardar en mi corazón y en mis recuerdos cuando sea vieja, fea y canosa, algo para cuando nadie me quiera, me ame, me desee o me necesite más. Sí, hay sexo, y el sexo es bueno. Una sonrisa cruzó sus labios, sus ojos se volvieron distantes y soñadores. El sexo es incluso genial, pero no se trata solo de sexo. Se trata de amor, se trata de ser amorosa y atenta a las necesidades y deseos de quienes amas. Por eso el sexo es tan bueno, tan genial. El cuerpo de Jonathan se desplomó en su asiento, su estómago se retorcía por el golpe masivo. Su conciencia solo se centraba en ese único pensamiento: Susan amaba a este hombre. Ella iba a dejarlo por este hombre. Estaba perdiéndola. Esa era la razón detrás de toda esta conversación. Ya había empacado sus maletas, o tal vez ya había empacado las de Jonathan. Con lágrimas formándose en sus ojos, inclinado hacia adelante en el dolor, apenas pudo mirar a los ojos de Susan. ¿Lo amas?, fue todo lo que su cuerpo, su voz, le permitió expresar. Viendo el dolor articulado en sus acciones corporales, los pensamientos en sus ojos, Susan entendió. Esta fue la razón por la que había tomado esta agonizante decisión. Pensando, sabiendo que Jonathan solo podía malinterpretar y reaccionar mal, aún así Susan respondió honestamente y con orgullo: sí, lo amo. Lo amo mucho. Es muy importante para mí. Significa mucho para mí. Luego, con la voz más tierna, suave y cariñosa que pudo reunir: pero también te amo a ti. Nunca he dejado de amarte, y nunca querré o dejaré de amarte. Solo los amo a ambos, cada uno de ustedes, de manera diferente, por diferentes razones. Mirando profundamente a los ojos de Jonathan, queriendo, necesitando que él entendiera, continuó:
nunca te dejaré por él ni por nadie más, Jonathan, por favor, nunca pienses eso. Eres mi esposo, el padre de mis hijos y el amor de mi vida, mi alma gemela. Luego, con un suspiro triste, mirando por la ventana hacia el infinito sin nombre, algún día sé que esto entre él y yo terminará. Es demasiado joven para que yo lo considere un compañero. Con el tiempo, superará su necesidad de mí y encontrará a alguien que se convierta en su alma gemela y compañera. Luego, me haré a un lado, solo atesorando nuestros recuerdos. Gaspando por aire ahora, finalmente, la rabia formándose, acumulándose dentro de él. ¿Quién es él? ¿Dónde está ese hijo de? Jonathan se levantó de su silla, paseando por el área abierta entre la cocina y el comedor. Su rostro y ojos fríos, tan fríos, severos e insensibles. Jonathan, ¿quién es él? No es de tu incumbencia ni asunto. Lo que nosotros dos hacemos, como hacemos el amor o cuando hacemos el amor, lo que hacemos juntos no es de tu incumbencia. Eso es solo entre él y yo. No eres parte de lo que sucede entre nosotros. Lo que sucede entre nosotros es solo sobre él y yo. No eres parte de eso, al igual que él no es parte de nuestra vida juntos. Nunca más me preguntes sobre eso, no te responderé. Jonathan golpeó su puño contra la pared, el yeso se agrietó bajo su puño. ¿Cómo diablos pudiste pensar que aceptaría tal situación? ¿Estás loca? ¿De verdad esperas que acepte compartirte con él? Su expresión fría, severa e insensible ahora se convirtió en una sonrisa burlona. ¿Qué vas a hacer, Jonathan? ¿Divorciarte de mí? No lo creo, Jonathan. ¿Sabes lo que significaría un divorcio para ti, Jonathan? Tal vez deberías hablar con un abogado antes de seguir diciendo más tonterías. Este es un estado con divorcio sin culpa, Jonathan. Él es un abogado de divorcios, así que conocemos muy bien el resultado. Hemos hablado sobre esto por completo. Si te divorcias de mí ahora, Jonathan, te sacaré hasta el último centavo. Protegeré a mis hijos y a mí misma primero y ante todo. Tu bienestar no será una preocupación mía. Tendrías que pagarme no solo la manutención de los hijos, sino también la pensión alimenticia, los costos del juicio, el pago de mi coche y esta casa. Ni siquiera con la cantidad de horas extras que has estado haciendo últimamente podrías permitirte algo más que una caja de cartón para vivir. Dormirías en tu coche o en el trabajo, y comerías spam y macarrones con queso durante al menos los próximos 10 a 12 años. Su expresión se suavizó un poco, pero aún permaneció formidable, su cuerpo inclinándose agresivamente hacia adelante sobre la mesa. ¿Has pensado en los niños? ¿Cómo encajan en tus planes? ¿Sabes cómo un divorcio los afectaría? ¿Has considerado cómo afectaría tu relación con ellos? ¿No estar aquí para ellos? Cruzando sus brazos y apoyando las manos en sus brazos superiores, la sonrisa burlona regresó a sus labios. No, Jonathan, el divorcio no es una opción. Sorprendido y dándose cuenta de cuán amargamente Susan había apilado las cartas en su contra, Jonathan sintió completamente la necesidad de al menos ganar un punto contra Susan. ¿Y si yo te engañara? ¿Cómo te sentirías al respecto? Eso sería justo, ¿no?, con una sonrisa burlona en su rostro. Ya sabes, lo que es bueno para la gansa, también es bueno para el ganso. Las llamas de ira brillaron en los ojos de Susan, ella respondió rápidamente, demasiado rápido para no haber pensado ya en esa opción. No seas tan estúpido, Jonathan. Mírate bien. Ya no tienes 18 años, ni eres joven. Te estás quedando calvo en la parte superior, tu barriga está empezando a colgar sobre tu cinturón. Eres un hombre de mediana edad, casado, con 3 hijos y una esposa a la que mantener. ¿Quién consideraría tener una aventura o incluso una noche contigo? Las mujeres de nuestra edad quieren sinceridad, confort, compasión y seguridad, o quieren sensualidad erótica, hombres interesantes que puedan seducirlas hacia pasiones que nunca antes habían conocido. Ninguna de estas cosas puedes ofrecer. No, nuevamente, Jonathan, si sales a perseguir faldas en bares y me avergüenzas como tu esposa, te divorciaré. Durante largos momentos, ambos se quedaron solo mirándose con ira. Fue entonces cuando los ojos de Susan fueron los primeros en romper su postura de batalla, apartando la mirada de los suyos mientras su cabeza se volvía nuevamente hacia la ventana y hacia la contemplativa infinitud.
El tiempo lentamente se desvaneció en silencio, solo el tic-tac del reloj y la pesada respiración errática de Jonathan se escuchaban. Lentamente, su atención volvió a Jonathan, sus ojos ya no fríos y duros, sino suaves, tiernos y amorosos. Jonathan, por un momento, se sorprendió, sus ojos, sus emociones forzadas a cambiar debido a los de ella. Jonathan, no tiene que ser así. Mi amor por ti no ha cambiado en nada. Todavía soy tu esposa amorosa, como siempre lo fui. No me ha quitado nada, ni una sola cosa. Sigo aquí para ti, y siempre lo estaré. Continuó, si me amas lo suficiente, lo que hay entre él y yo no debería cambiar nuestro amor mutuo. Tal vez, con el tiempo, nuestro amor pueda fortalecerse y mejorar debido a todo esto. Todo lo que sucede ahora entre nosotros depende de ti. Todavía estoy abierta a ti, todavía estoy aquí para ti. Estoy tratando de no quemar puentes entre nosotros. Incluso estoy tratando de abrir nuevos y antiguos. Con un profundo y triste suspiro, bajó los ojos de Jonathan de nuevo a sus manos, que estaban una vez más entrelazadas, descansando sobre la mesa. Espero que si me amas lo suficiente, entenderías lo que esto significa para mí y estarías feliz por mí. Lágrimas comenzando a formarse en sus ojos, miró de nuevo a los ojos de Jonathan, su expresión casi cuestionando, suplicando. No sé qué más puedo decir o contarte. Solo pensaba que tu amor por mí sería lo suficientemente fuerte como para que pudieras mirar más allá de tu ego masculino y deseos egoístas y querer lo mejor para mí. Lo siento si no puedes hacer eso, lo siento mucho, sollozó. Poniendo una mano frente a su boca, saltó de su silla y corrió desde el comedor hacia el dormitorio, cerrando la puerta detrás de ella con un golpe. Jonathan caminó rígidamente hacia la cocina y sacó una botella de Jim Beam de uno de los armarios antes de regresar al comedor. Levantó la botella llena y bebió, dejando que el licor fluyera por su garganta en 3, luego 4, tragos pesados. Sentado nuevamente en esa misma silla en la que había estado antes, miró por un momento hacia la esquina y la silla en la que Susan había estado sentada. Levantando nuevamente la botella abierta, brindó, por mi esposa amorosa, por mi esposa adúltera. Luego, con la botella presionada contra sus labios, permitió que otros 3 tragos pesados de whisky bajaran por su garganta. Jonathan normalmente nunca se enojaba cuando bebía, pero esta noche no era normal, ¿verdad? Cuanto más bebía Jonathan, más enojado y deprimido se ponía. Normalmente callado, Jonathan también se estaba volviendo muy verbal, y los pensamientos de enojo y el alcohol permitían que Jonathan no solo se volviera muy verbal, sino también muy abusivo en su lenguaje. En un momento, Jonathan se levantó y tambaleó, rebotando contra las paredes mientras caminaba hacia la puerta cerrada del dormitorio. Al encontrarla cerrada con llave, golpeó su puño contra ella. Maldita sea, Susan, no solo me engañas, sino que también me encierras fuera de mi propia maldita habitación. Ya ni siquiera puedo ser un hombre en mi propia casa. Me convertiste en un cornudo y un cobarde que no puede dormir en su propia maldita habitación. ¿Qué sigue? ¿Lo vas a llevar a nuestra habitación? ¿Va a dormir en mi cama, en mi lugar, en lugar de mí? ¿Es ese tu próximo movimiento, o ya ha sucedido? Jonathan regresó tambaleándose al comedor, pero no sin antes llamar una vez más a Susan, eres una maldita. Susan, espero que lo sepas. Nunca debí haberte casado, maldita prostituta. Unos 30 minutos después, Susan salió del dormitorio. Estaba vestida y tenía una pequeña maleta de ropa en una mano. Al principio, no tenía la intención de detenerse, pero lo hizo. Durante unos momentos, miró a Jonathan, ahora completamente borracho, con la cabeza sobre la mesa, la botella de Jim Beam casi vacía y volcada frente a él. Justo antes de que se diera la vuelta para irse, Jonathan la vio y levantó la cabeza por un momento. ¿Vas a ver a tu amante? Susan no le respondió al principio, pero se dio la vuelta y se fue, abriendo la puerta. Sí, Jonathan, voy a verlo esta noche. Estás tan enojado y borracho que tengo miedo de lo que podrías hacer. Has dicho suficientes cosas crueles para durar toda mi vida. Si escucho más, solo aprenderé a odiarte. Solo rezo para que mañana pienses diferente y podamos hablar. Jonathan durmió por un tiempo, luego despertó y volvió a llevar la botella a sus labios. Luego volvió a dormirse.
Una vez durante la noche se despertó y se sintió sobrio a medias. Se tambaleó hacia el dormitorio y se sentó en la cama, sintiéndose tan solo. El peso completo y las consecuencias de la noche anterior lo abrumaron. Lloró en sollozos histéricos que parecían no tener fin. ¿Es este el fin para mí? ¿Podré vivir después de esto? Esposa, divorcio, hijos. Ella ya me ha clavado un cuchillo en el corazón. Si la divorcio, también me clavará un cuchillo en el bolsillo. Amenazándome con consecuencias, significa que ella ha planeado esto. Ellos lo han planeado. Él es un abogado de divorcios. Ella va a pagar, y pagar caro. A la mañana siguiente, Jonathan aún estaba en la cocina. Susan entró. ¿Cómo fue tu noche, cariño? ¿Te recuperaste? ¿Tu amante superó su depresión autodestructiva? Una buena sesión de sexo hace eso en un hombre. Así que ahora vas a tratarme de esa manera, Susan le contestó con desprecio, lo que siembras, cosechas. Voy a llegar un poco tarde, así que si quieres ir a ver a tu amante y tener una sesión, hazlo rápido, no podemos permitirnos una niñera. Susan tenía lágrimas en los ojos. Ella merece más lágrimas, pensó Jonathan para sí mismo. Ese día, Jonathan llamó a su madre y le explicó su situación. Su madre le ofreció todo el apoyo que necesitaba. Te llamaré pronto. Jonathan luego colgó. Ahora necesitaba un plan. Se dirigió a su garaje y, después de unas horas, informó a su gerente que no haría horas extras durante unos días y que se iría a tiempo. Luego hizo algunas llamadas telefónicas muy importantes. Esa noche, Jonathan llegó a casa y encontró a Susan en la cocina. Susan miró a Jonathan y le sonrió. Jonathan la ignoró y se dirigió a su dormitorio. Susan entró en el dormitorio y extendió la mano hacia Jonathan. Él se levantó y salió de la habitación. Susan le gritó, ¿cuánto tiempo crees que te mantendrás alejado de mí? No tienes escapatoria en esto. No puedes ganar, así que acéptalo y vive con ello. Te dije que te amo y que envejeceré contigo. No en esta vida, Jonathan le contestó con desprecio y salió de la casa. Caminó por las calles y fue al bar Broken Glass. Había pasado mucho tiempo desde que había ido a un bar. Entró y tomó unos cuantos tragos de su whisky escocés favorito. Salió, miró al cielo y vio la luna. Siguió caminando, no sabía a dónde iba. No tenía pensamientos en su mente. Era libre, al menos por unos segundos. No pasó mucho tiempo antes de que las imágenes de sus hijos pasaran por su mente. Estaba llorando. Fue en ese momento que tuvo un momento de claridad. Ya no quería llorar. Ya no quería ser víctima de una esposa infiel o de un amante. Su momento no duró mucho, ya que pronto su corazón se llenó de rabia. Jonathan regresó a casa y encontró a Susan esperándolo en la cocina. ¿Dónde estabas? Dejaste tu teléfono. Pensé que te había perdido. ¿Cómo importa eso? Ya te he perdido, le contestó Jonathan. Eres mi esposo, ¿qué haré sin ti? Jonathan luego tomó las llaves del coche y le pidió a Susan que lo siguiera. Susan lo siguió hasta el coche. Jonathan subió y le pidió a Susan que se subiera. ¿A dónde vamos?, preguntó Susan. Espera y verás, respondió Jonathan. Jonathan condujo su coche hasta la casa del amante de Susan. Susan ahora estaba entrando en pánico. ¿Qué sucederá cuando su esposo se encuentre con su amante? La casa era grande y cara, una buena adquisición. ¿Cómo conseguiste esto? Él es rico, ¿por qué no te mudas con él? Susan ahora estaba llorando y suplicándole a Jonathan. Jonathan luego le sujetó el brazo y la obligó a salir del coche. O vienes conmigo de buena gana, o estaré más que feliz de arrastrarte hasta allí. Susan nunca había visto a Jonathan así, y decidió seguirlo. Jonathan abrió la puerta y entró. Susan se sorprendió de que la puerta estuviera abierta. Dentro, Susan vio a su amante, Mike Patterson, un abogado de 32 años, atado a una silla, con los ojos hinchados y sangre corriendo de un corte en su cabeza. Susan jadeó y se tapó la boca con las manos. Dos hombres estaban de pie detrás de él. Dios mío,
¿Qué ha pasado aquí?, exclamó mientras intentaba acercarse a él. Si das un paso más, me aseguraré de que termines con el mismo maquillaje que él, dijo Jonathan con desprecio. Ahora, señor Patterson, por favor, explíquele a mi esposa lo que le pasó a su esposa, continuó Jonathan. Me divorció y me dejó cuando la engañé, respondió Patterson. ¿Dónde vive ahora?, preguntó Jonathan. En Londres, contestó Patterson. ¿Tienes alguna depresión?, preguntó Jonathan. No, respondió Patterson. Genial. Entonces, ¿por qué mentiste a mi esposa para acostarte con ella?, dijo Jonathan. Luego se volvió hacia Susan. Dijiste que lo estabas tratando por su depresión. No necesitaba tu amor, solo quería estar contigo. Vaya, eres bastante ingenua. Susan comenzó a llorar. Ahora, esto es lo que va a pasar, señor Patterson. Todas las cámaras en la casa han sido desactivadas, las grabaciones han sido eliminadas, por lo que no hay manera de probar que estuve aquí. Nunca te toqué, lo cual es cierto, alguien más lo hizo. Vas a presentar una demanda de divorcio en mi nombre y te asegurarás de que mi querida y futura exesposa no obtenga nada de mí. No debería obtener la custodia de mis hijos, ya que no es apta para eso. Una vez que mi divorcio esté finalizado, te irás de la ciudad y nunca volverás. Durante este tiempo, si decides jugar y llamar a la policía o perjudicarme de alguna manera, mis chicos volverán, y te perseguiremos por todo el planeta para asegurarnos de que termines en una situación mucho peor de la que estás ahora. ¿Estamos de acuerdo en eso, señor Patterson? Él asintió. Luego me volví hacia Susan. Tu amante ahora se va a asegurar de que te alejes de mí. Vas a ir a casa, empacar tus maletas y mudarte. Como es tarde en la noche, te daré hasta la mañana. Llamarás a tus hijos y les dirás que no vivirás más con ellos. Susan protestó, no haré tal cosa. Oh, sí lo harás. No tienes escapatoria. No puedes ganar, así que acéptalo y vive con ello. No te amo y no envejeceré contigo. No le di opción. Tomé su mano y salimos. Los dos hombres, mis hermanos menores, ambos exconvictos, vinieron en mi ayuda tan pronto como hice la llamada. El plan estaba listo, enfrentarse a la amenaza con amenaza, no con palabras, sino con un golpe frío y realista, un vistazo a las consecuencias de tus acciones. Nunca me gustó la violencia, exactamente por eso me había abstenido de usarla durante mi vida adulta. Susan dejó claro que era egoísta y solo le importaban sus propios deseos carnales, no los de mis hijos ni los de su esposo. Ella dejó claro que pertenecía a las calles, no al corazón de un hombre de verdad. No merece amor, respeto ni simpatía, y no recibirá ninguno de mí. Me recordó mis votos matrimoniales de quererla y apreciarla, pero se olvidó de ser una esposa fiel. Con este anillo, te desposo. Te doy mi corazón y mi alma y prometo amarte y cuidarte siempre. Prometo ser tu compañero fiel, estar a tu lado en las buenas y en las malas, y amarte y apoyarte por toda la eternidad. No cometerás adulterio. Ella lo olvidó, pero hasta que sea mi esposa, no lo haré. Si pones la espalda de un hombre de verdad contra la pared y le dices que no puede ganar, estás pidiendo problemas. Un hombre de verdad no se acobardará y lo aceptará, te enfrentará, simplemente pasará a través de ti. Mi querida esposa hizo lo mismo, empujó mi espalda contra la pared, amenazó con vaciarme, y luego tomó la peor decisión, decirme que me quitaría a mis hijos. Puedes amenazar a un hombre con consecuencias terribles, pero nunca amenaces con quitarle a sus hijos. Agradecí a mis hermanos y luego conduje de regreso a casa. Susan empacó sus cosas, y por la mañana se fue. El amante, aunque fuera un abogado exitoso, al final no es más que un ser humano. Los seres humanos tienen emociones, amor, lujuria, miedo. El miedo es una emoción poderosa, puede convertirte en un cobarde o en un monstruo. A mí me convirtió en un monstruo, y a él en un cobarde. Temía por mis hijos, él temía el dolor físico. El amante me llamó para pedirme una semana de descanso, tenía que recuperarse de la golpiza y ocultar las señales de su noche de terror. Le permití eso con la condición de que viniera a mi casa todas las noches y trajera una botella de Jack Daniels. Fue un pequeño precio que estaba dispuesto a pagar. 6 meses después, estaba divorciado.
El amante se fue de la ciudad. Mi exesposa, Susan, ya se había ido a vivir con su madre. La última vez que escuché, estaba saliendo con un contador en Texas. Demonios, no me importaba. Todo lo que me importaba eran mis 3 hijos. Solo quería verlos crecer y convertirse en buenos seres humanos. Querido oyente, si has llegado hasta aquí, por favor, haz clic en el botón de suscripción. Será de gran ayuda.